Damos gracias a Dios en esta noche porque estamos reunidos de nuevo en su nombre. Y yo quisiera que ese ánimo permanezca hasta que haya hálito en nuestra vida. Pueden sentarse si quieren. Ponme el Salmo 9, versículo 12, que leyó la hermana. Nueve, 12. 9, 12. ¿Cómo dice? Porque el que demanda las aguas se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Lo que yo quiero hablar en esta noche hace referencia a la conducta. Todo el mundo sabe lo que es la conducta, porque la conducta tiene una particularidad muy especial, y es que estamos relacionados con ella desde que nos llevaron a la escuela. ¿Se acuerdan? La nota, ¿no? El cartón de nota, como dicen otra gente, la cartilla de nota. Hay un espacio que dice conducta, ¿verdad? Están las asignaturas, hay un espacio que habla de conducta. Hoy, en los tiempos modernos, hablamos en otro término y hablamos también de inconducta. La inconducta, estamos como muy alto este micrófono. La inconducta es ilegal porque no existe la inconducta. Pero cuando se habla de inconducta, está hablando de personas que tienen una conducta inapropiada. Pero todo el mundo tiene una conducta, desde los animales hasta nosotros. Dice ahí, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. En diferentes circunstancias de nuestra vida nosotros hemos estado en aflicción. Todos. ¿O me equivoco? Este que ustedes ven aquí ha sabido levantarse de su cama a dar grito en el patio de la casa. Y este que ustedes ven aquí parado hoy, he sabido ir a la iglesia a orar escondiendo los pies, porque los zapatos de bembao así, y ya usted sabe, y por abajo ni se diga. Hubo una ocasión que cuando yo me bañaba, yo no sé si Ramona Patao sabe, se acuerda. Yo tenía a las hermanas mías a jugo, como dicen en Santo Domingo, porque le acababa los panties. Porque era, en vez de pantaloncillos, yo me ponía los panties. Y no era porque me gustaban los panties, era que no tenía pantaloncillos. En esa misma circunstancia, yo me acuerdo, porque Dios siempre está velando de nosotros, con lo que Dios tiene promesa, Dios siempre está atento a nosotros. Y aunque yo no era cristiano, sino católico, pero yo tenía mi fe puesta en Dios. Yo me acuerdo que estando yo ya en primero bachillerato, ya yo tenía novia, ¿no? Noviecita de esas que uno tiene, que no. Y nos pusimos de acuerdo los muchachos, el grupito, para ir en la cafetería en recreo. Yo no tenía ni un centavo, pero yo fui con la novia. Y cuando nos tocó pagar, yo pedí una leche batida. Y yo me metí la mano en los bolsillos, sabiendo que no había, pero con la idea de decir que se me habían perdido. Ustedes no me van a creer, justo lo que yo necesitaba tenía en los bolsillos. Y yo no tenía nada en realidad. Dios se glorificó en eso. Ese agradecimiento de Dios
me hizo a mí adoptar una conducta que fuera a mi manera de ser agradable a Dios. Yo quiero que ustedes lean, ahora sí se van a poner de pie. Número 25:6. Patria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Sigue. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Está bien ahí. Cogieron la idea, ¿verdad? ¿Cogieron la idea? Si ustedes lo buscan en la palabra de Dios, en la Biblia, se van a encontrar con que el pueblo se había volcado a Baal Peor. Baal Peor fue transferido de un ídolo a un demonio. Si ustedes lo buscan, si ustedes analizan ese caso, se van a dar cuenta que el honor que se le hacía a él era con materia fecal. Y el altar de él era uno de los cajones que se usaban antes para defecar. El pueblo de Israel se había volcado a ese ídolo, a ese demonio, y el pueblo estaba dando gritos por esa situación que estaba viviendo el pueblo. Y lo que ustedes leyeron ahora fue que le dijeron a Finés, había un varón que había llevado una madianita al pueblo de Dios. Y la madianita era de Madián. Y Madián era anatema de Dios, porque le servían a Baal Peor. Cuando Finés oyó eso, se mandó detrás de aquel muchacho que había llevado a la madianita y le metió la lanza que tenía por la barriga y le echó toda la tripa afuera. Hizo lo mismo con la mujer. Y la Biblia dice que cesó la mortandad. Pero no solamente cesó la mortandad, sino que la Biblia dice que a Dios le agradó aquella hazaña de Finés. Porque Finés acabó con el oprobio que había en el pueblo de Dios por una hazaña de valentía. Todos nosotros hemos vivido momentos en que uno sabe que tiene que ser valiente obligado. Me doy a entender, ¿verdad que sí? Hay momentos en nuestra vida en que uno sabe que tiene que ser valiente. Antes, la hermana sabe, y Rosa sabe, y todas las hermanas viejas saben, que antes cuando las mujeres parían normal, lo primero que la mamá le decía a la muchacha que iba a parir por primera vez, era que fuera fuerte, que aguantara, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y esto no es cuestión de que yo voy a ver si doy a luz, no, es que lo voy a parir. Porque esto no es si quiero, esto es que lo voy a parir. Ese es un momento decisivo. Entonces nosotros tenemos que adoptar una conducta que sea agradable a Dios. Y esa conducta es poniéndolo entre dos condiciones. Párese, hermano. Ella es la conducta y yo soy la inconducta. La situación está ahí. Y nosotros obligatoriamente tenemos que cambiar.
Esto no es cuestión, es como la muchacha que, ya gracias, es como la muchacha que va a dar a luz, tiene que parirlo obligado. Entonces nosotros tenemos que ser gratos a la presencia de Dios, no si queremos, es obligado. Porque lo que Dios hizo por nosotros es un asunto que nadie pudo haberlo hecho y es un asunto que nosotros no lo merecíamos, sino que Dios por su misericordia hizo que su Hijo muriera en una cruz, fuera burlado, fuera azotado, fuera maltratado, hasta que llegara la muerte por culpa mía. Porque Él no había pecado, el que había pecado era yo. Él no había pecado, lo que había pecado era yo. Si seguimos con la conducta, en el libro de Esther hay una hazaña que a todo el mundo le llama la atención. Manuel, ¿cuál es la hazaña que le llama a usted a la atención de ese libro de Esther? Bueno, a mí me llamó la atención ese bacano que mandó a hacer una orden para buscar a Amán. ¿Y a usted? Hay muchas cosas. Háblalo duro para que lo oigan atrás. Ella no era reina todavía. No era, pero que ella se llenó de valor y dijo, si he de perecer, que perezca, pero fue delante por la causa del pueblo, pues. Otro más, con el caso de Mardoqueo. ¿No se acuerdan? ¿Qué decía? Exacto. ¿Y sobre Mardoqueo? Exacto. ¿Qué decía? Hay un asunto que nos llama más a la atención de Mardoqueo. Mardoqueo era un indeseable en el palacio. Pero Mardoqueo no salió del palacio. Porque cuando él se dio cuenta que el pueblo de Dios iba a ser exterminado, él se puso ahí hasta que Dios se glorificara. Porque él sabía que Dios iba a hacer algo. Y se mantuvo ahí como un centinela. ¿Ve? Es necesario que nosotros entendamos que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios está con nosotros. Pero hay un salmo, creo, Salmo 92, 10, me parece. Pónmelo ahí, a ver. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Pero todo depende de la conducta. Ponme la gráfica del búfalo. Ustedes se preguntarán por qué está ahí una gráfica del búfalo y no una gráfica de un elefante o de un rinoceronte o de otro animal más potente. Sin embargo, ahí la que hay es una gráfica de un búfalo. ¿Qué es lo que está haciendo ese búfalo? La característica del búfalo es que cuando el búfalo va demasiado apretado, cuando va subiendo con una carga, aquí generalmente, ni en Santo Domingo, no utilizamos el búfalo para cargar. Pero en otros países sí lo utilizan para cargar. Y cuando ya él no puede más, él se pone así como ustedes lo ven y se va impulsando con los pies de adelante porque él tiene que llegar a la meta. Así mismo tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que llegar a la meta, no importa que la carga pese. Amén. No importa que yo casi no pueda. No es un asunto de que yo casi no puedo. Es que yo tengo que llevarla. Alabado sea el nombre del Señor. Allá en Santo Domingo hay un muchacho que yo lo admiro. Es un muchacho muy pobre, muy pobre. Y llevó en una ocasión la esposa al médico, al hospital público, para dar a luz. Y cuando examinan a la mujer le dicen que no la pueden atender porque el parto era de alto riesgo.
Y le dijeron que en la única parte que le hacían el parto era en la clínica Abreu. ¿Se acuerdan? La clínica Abreu en Santo Domingo. Que había que tener dinero para llegar ahí. Y el muchacho no tenía nada. ¿Y sabe lo que él hizo? Él agarró a su mujer y la llevó para la clínica Abreu. No le importaba que le metieran preso. Él lo que necesitaba era solucionar un problema que él tenía. Así también nosotros tenemos un problema. Y el problema que nosotros tenemos que solucionar es el problema de la carne. Es el problema de que hay una lucha entre mi yo espiritual y mi yo carnal. Y el que tiene que ganar es mi yo espiritual. El yo carnal tiene que perder. Porque si gana mi yo carnal, entonces yo voy al infierno. Entonces en vano fue el sacrificio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que nosotros tenemos que hacer así como hace el búfalo. Cada animal que usted conoce en el mundo tiene su historia. Lo del perro, ustedes lo saben por demás. La hermana mía, Ramona, tenía un hijo llamado José Luis que vivía con nosotros. Y él tenía un perro. Cuando a él lo avisaron que él vino para los Estados Unidos, el perro duró una semana. No comía y no hacía nada. Se acostó debajo de una matica de naranja. Ahí dormía, ahí defecaba, ahí hacía de todo. Uno lo llamaba y no hacía caso. A la semana se murió. Ese es el tipo que nosotros conocemos como vulgarmente, ¿no? Precundía. Y es la muerte de la gente que se muere de pena. Ajá. Es la gente que muere de pena. Pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Lo que yo estoy diciendo con esto es la conducta del animal de fidelidad. Y si eso es un animal por su dueño, entonces nosotros, ¿qué? Con nuestro Redentor. Entonces nosotros con nuestro Redentor, no importa si estemos enfermos, Rosa, no importa si no tenemos comida, no importa si nos están murmurando, no importa si nos botan de la iglesia, amén. No importa si nadie nos quiere, que estoy en medio de vecinos malos, yo voy a servirle a Dios ahí. Que el pastor ni me mira, no importa, yo le voy a servir a Dios porque yo me convertí a Dios. Amén. A veces decimos, Dios no me oye. ¿Tú te acuerdas del martes, verdad? El martes nosotros lloramos junto con él por una situación muy fuerte que él estaba pasando. Y él decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Cuando yo lo busco, ¿dónde está Dios? Yo lloré con él porque yo pasé esa misma situación. Yo dije que a mí Dios no me oía ni con Turín ni por Urín. No había forma de yo recibir una respuesta de Dios. Sin embargo, en esa ocasión que yo decía que Dios no me estaba oyendo, ¿sabe lo que estaba pasando? Que Dios me llevaba así, mire, como un bebé. Lo que pasa es que yo ni me enteraba. Y cuando yo pensaba que yo estaba orando de balde, que mi oración no estaba llegando a ninguna parte, los oídos de Dios estaban atentos a mi oración y los ojos de Dios estaban atentos a mí. Pero yo, por mi condición de hombre débil, estaba ignorando que Dios estaba atento a mí. Lo que yo quiero decir ahora, en esta noche, es que Dios está atento a cada uno de nosotros. Dios está atento a cada uno de nosotros. Vamos a ir a Segunda de Crónica. Segunda de Crónica, capítulo 20. Dale para adelante, dale al verso 6. Dale al 5 para que nosotros sepamos de qué estamos hablando. Ok. Ahí vamos a hablar de Josafat. Josafat
es un hombre que tiene una historia muy peculiar. Pero vamos a leerla. Dice, entonces Josafat se puso en pie, se había reunido el pueblo de Dios, porque se habían confederado 4 naciones y le llevaban la guerra a Israel. Se lo dijeron al rey y se formó una gran reunión, y ahí entonces nos están comenzando. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, sigue, y dijo: Jehová, Dios de nuestro Padre, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada o castigo, o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab. Entiéndase que estamos hablando de los malvados que no querían saber de Dios y que eran anatema a Dios. Y los del monte de Seir, que era la gente del monte de Esaú, que también ustedes lo saben, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oiga Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no teman ni se amedrenten delante de esa multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Mañana ustedes descenderán contra ellos y lo van a ver subiendo por la cuesta de Cis, y lo hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué pelear ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. ¿Me están atendiendo, no? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Una conducta de oración, una conducta de fe, una conducta de nosotros tenemos que ganar esta guerra. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: óigame Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová vuestro Dios y estén seguros, crean a su profeta y serán prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ¿qué? De ornamentos sagrados,
mientras la gente salía armada y dijesen, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Saúl las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron uno con otro. En los tribunales dicen, no más palabras, señor juez. Una conducta de oración, una conducta de fortaleza, una conducta de búfalo que va subiendo con una carga, una conducta de un rinoceronte. Ustedes conocen la historia de los rinocerontes. El rinoceronte no hace lo que hace el búfalo, pero el rinoceronte ni se muere de hambre ni se muere de sed, porque donde lo metan él rompe la trinchera, porque él va a buscar agua o a buscar alimento. Así tenemos también nosotros que ser en un momento dado de nuestra vida. Lo que yo quiero decir en esta noche, Dios se ha glorificado con nosotros llamándonos a servirle. Dios se ha glorificado dándonos la oportunidad de que nosotros tengamos vida eterna. ¿Me doy a entender? Vida eterna. Daisy, para ti no hay muerte. Es normal que este cuerpo se deshaga y vaya a la tierra y se lo coman los gusanos. Pero lo que no es normal es ir a salvación, viva yo como viva. No, todo el mundo se va a morir, pero unos van a la mansión de Dios y otros van a la mansión de Satanás. Los que obedecieron a Dios, los que se fajaron como el búfalo, van a ¿dónde? A la mansión que Dios preparó. Ustedes han leído el capítulo 17 de Juan. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Padre, que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean la gloria que tú me has dado. Por cuanto tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo no te pido que lo quites del mundo, pero guárdalo del mal. Y así, de esa manera, es que nosotros tenemos que adoptar ese tipo de conducta. Una conducta de hombre loco. A veces dicen, se metió a fanático. Ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad. Ahora hemos perdido la costumbre del dicho ese popular. Cristo viene. La gente parece que cogió miedo de que Cristo viene. Y es ahora cuando nosotros tenemos que estar alerta porque Cristo viene. Es como una muchacha que duró todo el tiempo embarazada, pero cuando cumplió el mes, ¿cuál es su comentario ya? Ya yo estoy en el mes, ¿sí o no? Ya yo estoy en el mes. ¿Sabe lo que significa eso? Ya casi estoy a dar a luz. Hermanos míos, la iglesia está casi a dar a luz. Cristo viene. Y lo que está esperando es que nosotros adoptemos una conducta agradable a Él. Una conducta agradable a Él. Dios se glorificó en Asiria cuando había un plan para matar a todos los judíos. Pero había un hombre que tenía acorralado a todos los que desafiaban el nombre de Dios. Y ese hombre no salía del patio, porque estaba, aquí decimos siempre toda la noche, para inquirir en su santo templo. Mardoqueo estaba en el patio inquiriendo qué se tramaba, qué se hablaba, qué se planeaba. Y venía, estaba al tanto de todo. Es como los gobiernos, ¿no? Ustedes no saben mucho de gobierno, pero yo que he sido presidente, yo sí sé. El presidente tiene un asistente, ¿no? Eso sí lo saben. Pero también tiene secretaria. Y tiene asesores.
la secretaria tienen que darle información de lo que dicen los periódicos. Todo, aparte de que se lo llevan a la casa. Y los asesores, ya ustedes lo saben. El hecho es que de esa manera nosotros tenemos que estar así mismo. ¿Qué se está diciendo de nosotros? Como Mardoqueo. Pero tenemos que tener, porque Esther en un principio estaba medio agachadita, ¿verdad? Usted lo ha leído, ¿verdad? Estuvo medio agachadita. Pero cuando Mardoqueo le dijo, ¿y tú crees que tú vas a escapar? ¿Tú crees que tú vas a escapar cuando vengan a exterminar a todos los judíos? Pero ella tenía una gracia que Dios le había puesto. Y era que era linda en extremo. Y esa belleza en extremo Dios se la había puesto para llamar la atención del rey. Y el rey se enamoró de ella. El rey se enamoró de ella y por medio de ese enamoramiento todo Israel fue salvo. Dios se enamora de la iglesia. Y por medio de ese enamoramiento de Dios con la iglesia, nosotros escapamos a vida eterna. Para mí no hay muerte. ¿Alguien puede decir eso mismo? Para mí no hay muerte. La primera, pero la segunda no va. De la segunda me escapé. Mejor dicho, de la segunda me escapó el sacrificio de Cristo. Amén. Hay otra cosa que yo quiero llamar la atención ahora. Ustedes han oído mucho hablar de Saúl, ¿verdad? Y así como gente habla de Saúl, a Saúl lo escogió Dios. Todo el mundo sabe que sí, ¿verdad? Lo cogió ¿para qué? Para rey sobre Israel, en circunstancias en que el pueblo estaba pidiendo rey. Y Dios le dio rey, pero Dios lo escogió a Saúl. Pero Saúl se pasó de contento. Todo el mundo sabe, ¿no? No tengo que hablar de eso, ¿verdad? Hizo cosas que no podía hacer. ¿Cómo se llama eso? Inconducta. Desobediencia. La inconducta o la desobediencia, como dice ella, lo llevó ¿a dónde? A la muerte. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió Saúl? ¿Quién sabe? Hable. ¿Cómo murió? Pero hable duro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que él le dijo a su escudero? Mátame. Pues el escudero no quiso. Y como el escudero no quiso, se mató él mismo. La inconducta lo llevó a su propia muerte. Él mismo buscó su propia muerte. Pero hay un asunto que nos llama la atención también. Y es el asunto de David. David, Dios le dijo a Samuel que ya él se había apropiado de un hombre. Porque Dios había medido la conducta de David. Y David era un simple muchacho que todo el mundo lo tenía al menos en la casa. Pero cuando iba a atender las ovejas al desierto, a la loma, como ustedes quieran llamarle, él se llevaba el arpa. Yo pienso que es difícil andar con un arpa encima por un desierto, ¿no? ¿Verdad que sí? Y él se llevaba el arpa. ¿Y qué era lo que hacía con el arpa en el desierto? No era tocarle a las ovejas, era entonarle canciones a Dios. Y eso llegó a la presencia de Dios. Esa conducta de David llegó a la presencia de Dios y Dios valoró la conducta de David. ¿Y qué dijo Dios de David? Que tenía un corazón, pero hubo una inconducta en David. ¿Se acuerdan cuál fue? Una conducta que eso acarró una secuela de pecados. ¿Qué fue lo que dijo?
le cogió a la mujer al mejor escudero que él tenía, a su mejor soldado. Lo mandó a matar. Pero lo que le llevaron la noticia a Uría de que se pusiera en lo más recio de la batalla, ¿qué usted cree que le pasó? Pero después de eso, ustedes saben todo lo que pasó. ¿Por qué? Por una inconducta. Por una inconducta, el hijo de él violó a su hermana. Por una inconducta, su hijo lo quería detutanar del reino. Y eso provocó ¿cómo se le llama eso? Un estado de angustia mortal, digamos, en la vida de Saúl, porque su propio hijo, el que él más quería, fue precisamente el que le estaba haciendo la vida imposible. Y no solamente que le estaba haciendo la vida imposible, sino que todo Israel se estaba yendo tras él, porque él se ponía en la calle, él se ponía en una esquina y le, ven acá, ¿para dónde tú vas? Oh, yo quiero ver al rey. Muchacho, ¿y quién te hace caso ahí? Mira, si yo fuera rey, yo te resuelvo. Tú tienes razón. Tú me das pena a mí, porque tú te ves que eres una persona bien, pero a ti nadie te va a atender. Y así se iba robando el corazón de la gente. Y todo el mundo, incluso generales de David, se fueron con él y le dieron la espalda a David. Sin embargo, cuando David se dio cuenta de su inconducta, que fue el profeta y le dijo aquella historia que todo el mundo se la sabe, ¿no? Había un hombre que leyó y David dijo, ese hombre merece la muerte, ese eres tú. Pero David no se defendió. Él no dijo, ¿cómo que soy yo? No, ese eres tú. Escoge, o cae en manos de los hombres, o cae en manos de Dios. Pero David fue astuto y dijo, no quiero caer en manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Prefiero caer en la mano de Dios, porque Dios tiene misericordia. Termino diciendo lo que dijo Jesucristo, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dios es rico inmensamente en misericordia y está esperando quitar de nosotros las inconductas para que nosotros sigamos una conducta apropiada y agradable a Dios. No importa que la carne nos haya distanciado del Espíritu Santo. Lo importante es, así como hizo David, reconocer con humildad su falta, así nosotros reconocer con humildad delante de Dios con un corazón sincero que hemos pecado contra Dios, pero volver a la conducta que iniciamos. Ustedes han leído la historia. No la historia, búscate Apocalipsis 2:19, búscalo. Ahí estaba hablando de la iglesia de Tiatira. Ustedes saben que Apocalipsis 2 es el relato de 7 iglesias, donde cada uno tiene su propia manera de comportamiento. Ahí le está diciendo a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras, y yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, tu servicio, yo conozco tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Contrario a la iglesia de Éfeso, ¿no? Pero vamos, sigue para adelante. 20. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mi siervo a fornicar y cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y la iglesia había caído en esa inconducta. A pesar de que tenía tanta cosa buena, que Dios la estaba alabando por su cosa buena, ahora le está censurando que mantenían ahí a Jezabel. Ustedes conocen a Jezabel, ¿no? Jezabel en esta parte de la Biblia de Apocalipsis se muestra como un espíritu, pero antes
casi 200 años antes, había sido la mujer de Acab, ¿verdad? Y entonces fue la mujer, ¿se acuerdan de la viña de Damó, verdad? Que le dijo, no te preocupes, yo resuelvo eso. Y que Elías tuvo que mandarse, ¿verdad? Porque Jezabel dijo que lo iba a detutanar. Pero mucha gente dice que Elías se acobardó. Elías no se acobardó. Elías le estaba huyendo al ejército del rey, porque el ejército se supone que estaba con la mujer del rey, ¿sí o no? Y Dios no lo había mandado a él a pelear con Jezabel. Dios lo había mandado a él a destruir los profetas de Baal. No lo había mandado a pelear con el ejército del rey. Por eso se mandó y se escondió. Y ahora entonces nosotros la encontramos a ella como un espíritu que está dañando una iglesia, la iglesia de Tiatira. ¿Me estoy dando a entender? Yo le estuve diciendo ahorita que cuando comenzamos que Baal peor de un ídolo se convirtió en un demonio. Jezabel de una mujer de carne y hueso como yo, como usted, se convirtió en un demonio también. Y entonces esta iglesia estaba tolerando ese espíritu de Jezabel que había ahí, que estaba haciendo daño a la iglesia. ¿No? Sí, sigue para adelante. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, le está diciendo el espíritu de la iglesia. Le he dado tiempo para que se arrepienta, para que cambie de conducta, pero no quieren cambiar de conducta, siguen en su fornicación, siguen haciendo lo que quieren. Ahora yo lo arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de su mala conducta. El juicio viene irremisiblemente si nosotros no cambiamos de conducta. Cambiemos de conducta. Agrademos a Dios. Aún para orar tenemos que aprender a orar. Que la oración sea agradable a Dios. Que nuestra alabanza sea agradable a Dios. Que nuestro comportamiento sean agradable a Dios. Que a todo el mundo murmuren, menos a usted. Y si murmuran, ¿qué fue, Julio? Que sea mintiendo. Dios nos bendiga.